Vale, esta es por tanto la presentación en Genially, como os he dicho, en modo de infografías. En principio quería empezar con una pequeña cita, he elegido esta de Thor, de no son los dioses los que deciden si el hombre existe, son los hombres los que deciden si los dioses existen. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nuestros objetivos van a ser indagar en el origen histórico como caldo de cultivo de Estados Unidos y intentar responder a la pregunta de si son solo dibujos infantiles. El concepto de héroe realmente es bastante antiguo, proviene de la Grecia clásica, inserto en los mitos, en las leyendas que tenía esta sociedad para entender el mundo y la configuración de una serie de figuras que marcaban un modelo de conducta deseable o, por el contrario, evitable. Aquí os dejo unos cuantos ejemplos de mitos y leyendas, seguro que podéis identificar algunos. Pero bueno, nos metemos ya de lleno con el tema. ¿Por qué surge el héroe en el siglo XX? Básicamente responde a dos necesidades básicas. A la búsqueda de, como hemos dicho, igual que pasaba en la Grecia clásica, en la Edad Moderna también necesitamos una serie de iconos en los que pueda fijarse esta sociedad moderna y por tanto esta sociedad también requiere de unos modelos de conducta considerados correctos para poder ser imitados. ¿Cómo es este primer modelo de héroe? Se caracteriza básicamente por tener una identidad secreta y por obrar como un justiciero moral. Aquí os he dejado un par de ejemplos que serían Mandrake the Magician y The Phantom. Como veis, reúnen estas características, ¿no? En cuanto a los antifaces, los trajes, todo lo que sea intentar ocultar la identidad y, por tanto, era bastante necesario, ¿no? Este tipo de vestimenta. Aquí os he dejado dos botoncitos con acceso a vídeos de YouTube para que podáis ver los ejemplos de los que os estoy hablando. Ahora no me quiero detener en esto, quiero que prosigamos juntos. La primera parada sería ¿por qué o cómo más bien llegan a ser populares estos cómics? Pues realmente uno de sus méritos fueron que supieron engancharse a la propia popularidad de la que disfrutaba el periódico, se hicieron hueco dentro de los periódicos, además ofrecían información, entretenimiento y llegados a un punto comenzaron a ofrecer una temática diferente a las publicaciones ordinarias. Ya como vemos aquí podría tratarse de violencia que resultaba graciosa, ¿no? Crítica política, ahora veremos un poquito más concretamente. Dos ejemplos, como en el caso anterior, que serían Crazy Cat, que son estos de aquí, y Yellow Kid, que sería este personaje de aquí. Aquí os he hecho esta pequeña broma del flash forward porque me recordaban bastante a Rasca y Pica de los Simpson. Y bueno, Yellow Kid simplemente era un personaje que apenas hablaba, que ejemplificaba, pues digamos, a la inmigración asiática que llegaba a Estados Unidos. De hecho, creo que es bastante representativa esta etiqueta de Yellow Kid. No sé qué es lo que pensaréis vosotros. La primera parada más importante después de todo esto que hemos comentado del periódico sería el nacimiento de Superman en 1932, concretamente en Cleveland, Ohio. ¿Cuáles son las razones por las que surge Superman? Digamos que la sociedad ya se encuentra en un estado mental y moral bastante superior, ¿no? Esto lo supieron reconocer muy bien Jerry Siegel y Joe Shuster, los padres de la criatura, que confeccionan esta idea del superhéroe con una serie de ingredientes nuevos, pues habilidades humanas amplificadas, poderes, y lo que sí que se sigue respetando es esta responsabilidad social y necesidad de justicia por parte de los personajes. Como hemos dicho anteriormente, Superman lo que viene a representar es a la sociedad norteamericana de ese momento, que se veía antes de la Segunda Guerra Mundial como una sociedad realmente invencible, unos salvadores de toda la nación, pero no solo la nación, sino del mundo entero. Y aquí, como podemos ver, me pareció un ejemplo bastante interesante de cómo se llegó a utilizar incluso a Superman para la venta de bonos, para el apoyo al conflicto, es decir, Superman apoyaba al conflicto.
En cuanto al contexto histórico de los años 50 y 80, digamos que la percepción de la propia sociedad americana comienza a cambiar. Tampoco quisiera generalizar en este punto, pero sí que fue algo bastante remarcable. Como veis, hay bastantes conflictos. Es una época bastante convulsa en la que la sociedad ya no se siente tan poderosa como anteriormente, sobre todo en el tema de la guerra de Vietnam, que realmente entre las cuantiosas víctimas que se encontraron estaban niños civiles, entre muchos otros, y digamos que la sociedad tenía una especie de preocupación por aquello que estaban haciendo, por aquello que le estaban realmente devolviendo al mundo. Entonces digamos que aquí la sociedad empieza a sentir, vuelvo a insistir que no hablo de manera general, sino que una parte importante de la sociedad se sentía bastante enfadada, ¿no?, con su propia sociedad, sobre todo por lo que os digo, la guerra de Vietnam. Se sucede una serie de crisis de los valores americanos. Esta sociedad, como os he dicho anteriormente, ya no se veía como aquella brillante y salvadora de los conflictos anteriores, sino que se dan cuenta de que realmente las acciones que llevan a cabo pues no son las más brillantes. Aquí os había dejado la noticia de esta famosa foto que muchos reconoceréis del conflicto, que es el bombardeo en Napalm, y nada, os lo había dejado aquí simplemente por si os apetecía leerla. Tras esto que os he contado, lo que le sucede a la sociedad, por tanto, es un cambio, digamos, de la percepción que de ellos mismos tenían. Esta necesidad de volver a invertir las necesidades de la sociedad, la búsqueda de nuevos valores, es muy identificada y yo creo que de manera bastante correcta por Stan Lee. Todos le conoceréis si sois un poquito amantes del mundillo del cómic. Debido a esto, Stan Lee lo que hace es crear una nueva serie de personajes que sepan responder a estas necesidades de la sociedad, porque Superman ya no era visto con tan buenos ojos, sino que necesitaban de unos personajes mucho más humanos que tuvieran una problemática bastante más cercana a la suya. Como ejemplos, aquí os he puesto a Superman y a los Cuatro Fantásticos. En este link tenéis un apartado de Papercraft para que podáis montar vuestros propios personajes. Y por tanto, ¿cómo es este nuevo modelo de héroe? Aquí Spider-Man nos lo va a explicar perfectamente. Son personajes mucho más humanos, que sufren, que tienen grandes dificultades para integrarse debido a sus poderes, que esos mismos poderes además los rechazan y que muchas veces por esta vida que llevan tienen que realizar acciones poco heroicas, algo que no se había dado realmente de manera muy notable en lo que es el universo de los cómics anteriormente. Estos nuevos personajes no dejan de reflejar el sentimiento de la sociedad de ese momento y necesitan de una aceptación igual que la propia sociedad. El caso interesante con el que me gustaría cerrar la presentación es X-Men. X-Men surge en 1963, como sabéis, trata bastante bien la problemática de ser diferentes. En este caso se está produciendo la persecución de los mutantes por ser diferentes y en este contexto surgen dos líderes bastante importantes que van a ser el profesor Xavier, quien aboga por la integración de los mutantes, y Magneto, que sería el antagonista del profesor Xavier, quien aboga por la defensa violenta de los mutantes frente a la sociedad. Qué casualidad, y esto lo digo con bastante sarcasmo, que en 1963 lo que está sucediendo en Estados Unidos precisamente son las persecuciones racistas de ciudadanos negros. Aquí os he dejado otro vídeo de YouTube para que vierais un poco más ejemplificado todo esto que os cuento. Casualmente en este contexto también nos vamos a encontrar con dos líderes muy importantes que van a ser Martin Luther King y Malcolm X. Martin Luther King, al igual que el profesor Xavier, aboga por el diálogo, por la integración, por la defensa pacífica
aquí le podéis ver, ¿vale? En uno de sus famosos discursos. También os lo he dejado en este botón de YouTube. No lo voy a abrir ahora para no perder tiempo. Porque quiero trataros la contraposición a este personaje que sería Malcolm X, que al igual que el Doctor Magneto, por lo que aboga es por el respeto mediante la violencia, es decir, no aceptar que los demás no aceptan la diferencia y además crear un conflicto de todo esto. Aquí le podéis ver también. Y realmente me había gustado mucho este ejemplo para responder a la pregunta de si los cómics realmente son finalmente unos dibujos infantiles o no. Yo realmente creo que los cómics tienen bastante que ofrecer, como habéis visto, es una manera bastante interesante de mostrar problemas sociales eh, a modo no realmente lúdico, pero sí que tienen una capacidad de resultar mucho más cercanos por ser visuales, por ser entretenidos, pero realmente lo que sí que debemos darle valor es realmente esta facilidad que tienen para provocar unas segundas lecturas mucho más profundas. Así que me gustaría realmente invitaros a que probéis a leer algunos de estos cómics. He puesto estos ejemplos, pero realmente hay muchísimos otros que podrían haber sido citados, pero realmente me parecían bastante interesantes sobre el tema sobre el que estamos tratando. Y este sería el cierre de la presentación, no me quiero entretener mucho más. Aquí os he dejado mi Twitter que podéis seguir o no, comentar, retuitear, todo aquello que queráis. Este sería mi blog en el que también podéis echar algún vistazo sobre todo el trabajo que estamos llevando a cabo. Y nada, simplemente daros muchísimas gracias por visitar vuestro vídeo. Os animo a que lo compartáis, lo comentáis, lo critiquéis, todo aquello que queráis. Está hecho con la mejor intención y realmente espero que os haya gustado. Muchísimas gracias.